con la música rápidamente, vamos con el teniente coronel Norberto Ruiz Lima, que vamos a ahondar, como yo decía, en todo esto. Resulta que, saben ustedes, efectivamente, como ha dicho Altamira, que hace poco pues, se ha conmemorado un aniversario de don Miguel de Cervantes Saavedra, que unos dicen que sí nació, además reivindican, en la zona de Castilla-La Mancha, reivindican el que pudiera haber nacido, porque dicen que tiene familia en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, dicen. Otros dicen que no, que imposible, que era Alcalá de Henares. En fin, hay tanta disparidad de criterios que ahora hablaremos más detenidamente y más en profundidad con Norberto Ruiz, nuestro querido amigo y teniente coronel. Vamos a hablar de su Quijote y de su gran vergüenza. Ahora sí que vamos a entrar en materia sobre ello mientras escuchamos un poquito a Ricky Rivera. Que te pedí. Oh, oh. Yo sé que no estás por la labor, pero con mi canción tengo que intentarlo. Yo estoy más fácil que la tabla del 2. Me acuesto contigo, lo que tú quieras que te gano. Con esa forma de andar que me provoca el infarto. Complícame la vida otra vez. Quiero llenarme de ti. Perdóname, me enredo sin querer. Trato de sobrevivir. Complícame la vida otra vez. Quiero llenarme de ti. Perdóname, trato de sobrevivir si no me das los 10 minutos que te pedí. Ahí está, señoras y señores, Ricky Rivera. Oye, que estábamos comentando cosas de todo esto de don Miguel de Cervantes Saavedra, que es muy interesante la cosa, pero una de las personas que más sabe de esto es nuestro querido teniente coronel Norberto Ruiz Lima. Norberto, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Aquí esperándote como agua de mayo y resulta que hoy tienes muchísimo trabajo en tu cuartel general. Hoy imposible, aquí estamos muy liados con 1000 historias. Bueno, sí, preparando lo del día 12, ¿no? Bueno, el día 12 también serán cosas, claro que sí. Bueno, muy bien. Todo saldrá como tiene que salir, con un éxito tremendo. Y que la gente vaya a verlo y a aplaudir, porque se merece la cosa, se merece que la gente participe de esta gran fiesta de la Hispanidad. Norberto, vamos a hablar de una cosa tremenda. Yo creo que hay mucho por descubrir sobre Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Sí, la verdad que es un hombre que tiene... Para empezar, nadie sabe cómo era físicamente, porque hay un cuadro de Juan de Jáuregui que se le atribuyó que era Miguel de Cervantes, pero no. Lo más cercanos que tenemos es en la novela Ejemplares, cuando él se describe a sí mismo, un hombre de nariz aguileña, y va diciendo cómo es, pero no tenemos ningún, y aparte que se pierden muchos rastros. Sí, ¿no? Él también hizo porque se perdieran esos rastros, para mí Miguel de Cervantes, hombre, es es un gigante entre las letras españolas, pero fundamentalmente porque es un hombre que padeció todo tipo de injusticias, ¿no? Todo tipo de sedicias, pero lo importante es que el tío nunca se queja de nada, ¿no? Nunca se queja de nadie, ni de nada, no vuelca sus penas en los libros como otros muchos autores. El humanismo de Miguel de Cervantes es lo que lo hace grande, ¿no? Ese humanismo que bueno, que lo lleva... yo siempre cuento la imagen de cuando Don Quijote salva a los galeotes y le dice el cura, pero hombre, ¿cómo vas a salvar a los galeotes si son culpables, si esta gente ha hecho daño? Y él le contesta de una manera que yo creo que cambia el sentido del humanismo en España y en Europa. Le dice, majadero, un caballero andante no mira si es culpable o inocente, un caballero andante mira si sufren, ¿no? Y en ese sufrimiento es el que padece él y el que lo lleva
a escribir de esa manera. Él entiende el humanismo de otra forma, muy diferente a Erasmo de Rotterdam. La verdad que cambia mucho. Es una persona con una manera de ser, yo creo que totalmente diferente, porque está fuera de lugar, no tiene nada que ver con Lope, con Góngora, con Quevedo, él está fuera de lugar, fuera de la literatura, fuera de los cenáculos literarios. La publicación de la Galatea inicial fue un auténtico fracaso, y es un hombre que va, pues eso, de fracaso en fracaso, no nadie lo atiende, ¿no? Fíjate que yo he comentado en alguna ocasión aquí, hay unas personas, bueno, hay una contradicción tremenda si nació en un sitio o en otro. Digo, en Alcalá, o se comenta que parece ser que hay familia de él en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Y ellos mismos, su familia, dice que ellos tienen un manuscrito y tienen la partida de nacimiento y que pueden demostrar que nació en Alcázar de San Juan y no en Alcalá de Henares. Yo un día hablé con un par de personas de la familia, ¿no? Pero no me quisieron enseñar nada, con lo cual, bueno, pues uno no se lo puede creer. Pero sí que hay un revuelo tremendo porque hay una contradicción entre una y otra. Bueno, yo creo que nació en Alcalá de Henares. Y es cierto que en Alcázar de San Juan hay una partida de nacimiento de un tal Miguel de Cervantes. Sí. Pero lo que es la familia, el padre no era médico, era una especie de sanitario. La madre tenía tierras, la familia de la madre tenía tierras en Alcalá, eran pequeños propietarios, siempre tuvieron problemas de dinero, porque aparte de ya cuando lo cogen prisionero, lo llevan a Argel a él y al hermano, que los cogen a la vez cautivos, nunca tuvieron dinero, nunca levantaron cabeza. Pero sí, yo creo que nació en Alcalá. En Alcalá, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. La verdad que Miguel de Cervantes tiene una historia inicial que bueno, la vida es muy muy azarosa. Él tiene que... Bueno, él estudia en la Academia de López de Hoyo. La madre se preocupa por su formación, eso sí es cierto. Aunque no tenían muchos posibles, pero la madre sí se ocupa de su formación. Y estudia en la Academia López de Hoyo, pero luego la Academia López de Hoyo era poco más o menos que era una preparatoria para la universidad. Yo creo que Cervantes nunca llegó a ir a la universidad, lo cual significa que para escribir el Quijote no hace falta pasar por la universidad, pero bueno, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo. Se recomienda. Oye, que yo no sé si se ha hablado mucho o poco de su paso, y además hay una asociación cervantina en esa localidad de Toledo. Hablo de Esquivias, donde se casó con una joven de Esquivias, precisamente. Y no se ha hablado mucho de su paso por ese pueblo, esa localidad. Sí, bueno, Esquivias es fundamental en la vida de Cervantes. Claro, por eso digo que es fundamental. Es básico, vamos, porque Cervantes cuando, bueno, él se va a Italia, dicen que porque mata a un alarife del rey, un maestro de obras de allí del Palacio Real. No está muy clara la cosa, pero tiene que huir porque en esos tiempos no se andaban con chiquitas y al que da una puñalada, pues si le declaraban culpable podían cortarle una mano o una cosa tan simple como esa. Y él va a Italia. Allí, pues, como gente con poco posible, hace lo que todo el mundo, pues se alista en los tercios, y combate en Flandes. De Flandes él vuelve con unas cartas de recomendación por su valor, por su comportamiento, nada más y nada menos que don Juan de Austria y bueno, en la goleta Sol. Y cuando están en las costas de Gerona, algo muy común, piratas berberiscos lo cogen prisionero. Él pasa 5 años en Argel, y de Argel, cuando él vuelve aquí a España, intenta porque tiene una gran vocación literaria, intenta pues destacar en la literatura, también fracasa porque es el hombre de los fracasos en todo. Y bueno, como tiene un pasado converso, pues se casa efectivamente con una chica de Esquivias que tiene algún posible y es de sangre cristiana, de cristianos viejos, ¿no? Y eso es lo que le hace a él estar en Esquivias.
él en escribir le da una cierta tranquilidad y trabaja mucho. Escribe, ¿no? Sigue escribiendo, él nunca para de escribir, hasta que bueno, también es verdad que abandona Esquivias y se va a Sevilla, y es cuando lo hacen recaudador real, ¿no? Inicialmente es requisador de harinas y aceites, y luego se convierte en recaudador de la corona, con lo que trae las cuentas y el problema que siempre traen las cuentas y el manejo del dinero. Sí. Claro, que termina en la cárcel, no sé si por meter la mano, no se sabe muy claro, porque quiebra el banco donde él guarda el dinero, pero bueno, sí que acaba en la cárcel de Sevilla, que es donde él dice que empieza el Quijote, pero vamos, yo creo que es mucho antes. Quijote es mucho antes. Oye, ¿se podría decir, Norberto, que era un pendenciero, un bucanero, Cervantes? ¿Era un revolucionario? Bueno, era un hombre de la época, ¿eh? También tiene ese mismo problema en una calle Lope de Vega, que también acaba apuñalada. No sé, en esa época quien no acababa apuñalada o con un sable es que no salía a la calle, ¿no? Pero bueno, sí que Cervantes tiene varios hechos, el último de ellos en Valladolid, cuando se va a vivir a Valladolid, que muere Gaspar de Espeleta justo en su calle. Gaspar de Espeleta es un noble vallisoletano que bueno, que estaba liado con la mujer de un escribano real, y lo matan, pero lo matan justo en la calle de Cervantes. El juez no se complica mucho la vida y mete a toda la familia en la cárcel, a las hermanas, a la mujer, a la hija. Van todos a la cárcel. Ahí, pues bueno, no son 7 meses como en Sevilla, que él estuvo 7 meses en la cárcel de Sevilla. Son unos días, pero también se suponía que Gaspar de Espeleta podía estar con una de las hermanas de Cervantes, que dicen que se dedicaron, no a la prostitución en sí, pero sí que se dedicaron, pues bueno, vivían con algún noble que les ponía casa y les daba dinero. Era muy normal eso en la época, ¿eh? Era muy normal que una mujer que con pocos posibles, pues teniendo en cuenta que en esa época era difícil que se pudieran buscar la vida por sí mismas, por cómo estaba la sociedad hecha, pues bueno, se buscaban a alguien que las protegiera. Eso pudiera ocurrir. Pero bueno, eso no está muy claro que fuera. Juan Eslava Galán tiene un libro que se llama Asesinato en la calle Cervantes, sí. Que bueno, que trata de ese tema. A ver si a Juan podemos llevarlo al programa algún día y nos explica muy bien todo eso, que es una enciclopedia del hombre. Mira, será muy interesante. ¿Tú crees que quedan muchas cosas por descubrir de este escritor tan impresionante que todavía se sigue hablando de él como uno de los más grandes de la historia? Yo creo que sí, yo creo que quedan muchas cosas que descubrir, y por eso siguen los hispanistas, los cervantistas sobre todo, trabajando, ¿no? La verdad es que yo siempre digo que la primera parte del Quijote, la parte de los molinos, la parte de la pastora, que no estaba bien escrita, ¿no? En el sentido de que daba la sensación de que Miguel de Cervantes empieza a coger todo lo que ha escrito durante los años, que estuvo 15 años por los caminos de La Mancha y por los caminos de Andalucía. La Andalucía también se lo recorrió bastante. Pues bueno, como requisador de harinas estuvo y de aceite, claro, para el rey, cada vez que llegaba a un pueblo. Bueno, imagínate con lo que sería llegar a un pueblo y decirle al alcalde del pueblo y a todos los del pueblo que tenían que darle la harina al rey, ¿no? Imagino, Norberto, que el extraperlo ahí estaría a la orden del día, mucho más que la posguerra, ¿no? Tan a la orden del día que acaba en la cárcel él y todos los demás, ¿no? Madre mía. O sea, imagínate. Entonces, pues bueno, es eso que él escribe la primera parte del Quijote y la rellena con historias y relatos que ya ha escrito antes, y los va metiendo ahí, y da la sensación de que, hombre, está muy bien escrito, pero no tiene nada que ver en mi punto de vista, con la segunda parte del Quijote. La segunda parte ya es de un escritor ya, pues bueno, de una calidad excepcional, claro. Sí. Madre mía. Oye, pues no está mal la cosa. La verdad, sinceramente, es que es un libro que, por cuestiones, sobre todo de aprendizaje, didácticas y cómo se tiene que manejar un libro en aquella época, cómo estaba, cómo vivían, se debería de leer
por sistema, y yo creo que por aplicación en todas las universidades. De hecho, hay muchos lugares en el mundo que exigen que se lea ese libro. Tú lo has dicho, en las universidades, porque no es fácil de leer, ¿eh? El problema que tiene el Quijote es que está escrito con un lenguaje del siglo XV. Es decir, una persona que viviera en esa época sin saber leer y escribir, prácticamente analfabeta, si alguien se lo leía, entendía todas las palabras. Claro. Nosotros no podemos, nosotros necesitamos pues un montón de anotaciones. El Quijote de Francisco Rico, el que hace la edición de Francisco Rico, tiene más de 5.500 anotaciones. Es decir, es muy difícil de entender. Lo que pasa es que hay muchas versiones. El mismo Andrés Tapiello ha hecho una que yo recomiendo para la lectura, que la hace más fácil a la lectura. Pero desde luego sí que debemos leerlo por lo que he dicho antes, ¿no? Porque el humanismo, la ironía y el humor que salen en el libro es lo que hace grande de verdad a la novela, ¿no? Es decir, una persona que se va levantando. Yo tengo una teoría que empecé a escribir un día, porque bueno, no creía yo que Cervantes, con la vida que había tenido, porque él cuando vuelve, él solicita muchos puestos, también es verdad que son puestos grandes, él solicita el puesto de contador de galeras en Cartagena de Indias. Fíjate. Él solicita un tercio, porque aunque estaba imposibilitado una mano, sí podía mandar tercios, ¿no? Mira, a Blas de Lezo le faltaba la mitad del cuerpo y la que armó en Cartagena de Indias contra los ingleses, pues fue poca, que todavía lo recuerdan los ingleses allí, ¿no? Pero todo lo que va pidiendo se lo van denegando, y ella incluso ya le mandan una carta diciendo que se busque la vida por la Mancha, que vuesa merced sí que puede buscársela, que no se preocupe, sabiendo lo que le esperaba, ¿no? Y yo creo que si Miguel de Cervantes debía de haber sido el gran escritor de la épica española. Primero porque participa en la gran batalla la más grande batalla que vieron los tiempos pasados y que están por ver los del porvenir, que fue la batalla de Lepanto, ¿no? Pero sin embargo él no hace eso, él hace todo lo contrario. Él crea un personaje loco que viste con un uniforme, una armadura de 200 años antes, que ya no se usa, hace 200 años, decadente, da la sensación de que se venga de la sociedad española, que lo está maltratando, más que auparla, ¿no? Luego resulta que consigue todo el efecto contrario, ¿no? Que todos seamos Quijotes. Pero eso es leyendo luego a Ramiro de Maeztu y siguiendo en este tema, vi que Ramiro de Maeztu diferenciaba dos cosas. Decía que a partir del siglo XVII España empieza a retrotraerse hacia adentro, ¿no? Ya deja de ser el imperio que teníamos, ya empieza, y los británicos, los ingleses, empiezan a salir al exterior, ¿no? Y él lo achaca, una de las cosas que achaca es a eso, ¿no? Dice, bueno, es que Cervantes escribe el Quijote, que se convierte en la gran novela española, y resulta que es de un hombre, un loco, con muchas ganas de hacer aventuras, que todas las aventuras caen en el vacío. ¿Y qué es lo que hace? Pues provoca el efecto contrario. Dice, hombre, si la gente, el que va a hacer las aventuras todas fallan, las aventuras todas van mal. Entonces, los propios españoles se vuelven hacia el centro en vez de salir hacia el exterior, como hace un imperio, ¿no? Y sin embargo, dice Hamlet, que es el Shakespeare, que habla de la duda, que duda mucho, una persona que duda, que la madre está con el asesino de su padre, y él dice que tiene que hacer, si ser o no ser, si las propias dudas, y que la duda no le lleva a ninguna parte, produce el efecto contrario, ¿no? Produce el efecto de que hace salir a búsqueda de aventura, salir a la acción, la búsqueda de la acción, mientras que Don Quijote provoca todo lo contrario, la búsqueda de la inacción. Lo que todo el mundo pretende es que Don Quijote se meta en su pueblo,
que parece ser, y yo ojalá fuera cierto, que es Argamasilla de Alba, donde están los sabios de allí del casino de los que hablaba Zorín, y se meta en su pueblo, se esconda ahí y ahí se muera, ¿no? Y esto lo contrario a lo que debe hacer un imperio, ¿no? Por eso esa época ya empieza el siglo XVII y empieza la decadencia. Era un visionario y ya la había visto, ¿sabes? Madre mía, madre mía. Oye, hay una historia que parece ser que lo tiene muchísima gente intrigada, que es una cierta venganza de Miguel de Cervantes. ¿Qué supuso eso? ¿Qué venganza era y por qué? Sí, yo creo que ahondando y abundando en lo que he contado antes, la venganza de Miguel de Cervantes se basa fundamentalmente en el tratamiento que da a ese hidalgo, a esa nobleza. Cuando él va pidiendo tercios, pues lógicamente se lo dan a los nobles. Cuando él va pidiendo... hay un caso que yo entiendo claro, que es que hay un malo que es vizcaíno, porque en esa época a los vizcaínos se les daban muchos puestos de poder. El mismo Sí. Juan Sebastián Elcano era vizcaíno, ¿no? Y le dan el mando de una de las 5... Bueno, no le dan el mando, pero sí que está en una de las 5 que termina dando la vuelta al mundo. Y luego, por ejemplo, Don Quijote muere es derrotado en Barcelona, ¿no? Y pasa 3/4 de lo mismo. Todos los barcos que salían al Mediterráneo, que salían desde Barcelona, que tenían ese monopolio de Barcelona, y a él le deniegan la salida, el poder embarcar, ¿no? Entonces, él se va vengando. Yo creo que Cervantes no da puntada sin hilo y él va haciendo una venganza de todo de todo lo que confronta el poder. En vez de hablar bien ya digo, ha participado nada más y nada menos que en la batalla de Lepanto, lleva una carta de recomendación de Don Juan de Austria y sin embargo no utiliza ese tema para nada. Solo lo habla, lo cuenta, él está orgulloso de ello, pero sin embargo no utiliza ni como recurso literario, ni como tema ese, sino utiliza todo lo contrario. Sí, sí. Pues fíjate que yo pensaba, perdona, Norberto, fíjate que yo pensaba que sí se había aprovechado de esa circunstancia. Bueno, él intenta aprovecharse de esa circunstancia. Él viene con varias cartas de recomendación de 2 escribanos reales, ya digo, la de Don Juan de Austria. Eso es lo que hace que esté 5 años preso, porque todo el mundo se cree que es un hombre más principal de lo que él, porque él es un soldado raso que está en Lepanto. O sea, no olvidemos esto. Él va a los tercios, pero él va como soldado raso. Como soldado raso. Y él va como, claro, él va como arcabucero y está en uno de los mástiles, de las cofas de una de las goletas. Y bueno, dicen que él estaba situado más bien cerca de la costa de Albania, porque imagínate lo que eran el número de navíos que se enfrentaron ahí. Claro, ahí el que salía derrotado pues perdía todo el control del mar. Cerca de Albania. Luego la costa el Golfo de Lepanto, que está en Grecia y cerca de Missolonghi. Es curioso también porque es donde está enterrado Lord Byron. Uno va allá a Missolonghi y puede está cerquita el Golfo de Lepanto y ahí está la tumba de Lord Byron. Al final los grandes siempre se tocan y les pasan estas cosas. Pero sí que es verdad que Cervantes no es que no tuviera suerte, porque en esa época es que suerte tenía muy poca gente, porque muchas veces hablamos de ese momento y vivir en esa época era muy difícil. Incluso cuando le dan un puesto como recaudador, pues bueno, no se cobraba siempre, ganaba dinero, sí es cierto que ganaba dinero, pero no se cobraba siempre bien y no todo el mundo podía hacerlo. Cervantes sí, pues tenía cualidades contables y la verdad que sí que lo hacía. Uh-huh. ¿Eso significa que él era un protegido de la realeza española? No, que va, todo lo contrario. ¿Al contrario?
todo lo contrario. Él con 20 años escribe un poema laudatorio a Isabel de Valois, ¿no? A la reina Isabel de Valois. Pero todos lo hacen, igual que le dedica al duque de Béjar, que no se enteró lo que le estaban dedicando, claro, cuando al conde de Lemos, no se enteran que le están dedicando nada más y nada menos que el Quijote, pero todos lo hacían, todos hacían, todos eran, porque bueno, vivían de los mecenas, ¿no? Era la época que no es como ahora, que viven a lo mejor se vive el que escribe de la televisión o de las tertulias, ¿no? Ahí entonces vivían con los mecenas. Si tu mecenas caía, pues tú también caías, como le pasó a Quevedo, que estuvo encarcelado, lógicamente, o le pasa a López. Pero es que él no tuvo ninguno. Es que él cuando normalmente todos los libros llevaban poemas laudatorios de amigos, de escritores de nivel, que posiblemente él lo pediría incluso a López o a Gómez Avellaneda, no sé, pero sin embargo no, los poemas que lleva el Quijote no son de poetas de nivel, sino él se inventa que Babieca le hace un poema a Rocinante, es decir, no tiene, como te dije antes, Cervantes está fuera de todos los cenáculos literarios, está fuera de la literatura y está fuera de lo que se lleva en ese momento. Y ese es el motivo por el que crea la novela moderna. Cervantes crea una cosa nueva, ¿no? Igual que Homero crea la poesía, no sé si hay otro anterior, porque no ha llegado hasta nosotros, pero igual que el que escribe el soneto, que al final lo coge Garcilaso, esa gente escribe y crea cosas nuevas, y Cervantes también crea cosas nuevas. No son muchos los escritores que lo hacen, pero Cervantes sí lo hace, a partir de novelas ejemplares. Él escribe novelas cortas porque no tiene tiempo. El tío tiene que comer, tiene que trabajar y imagínate andando con una mula por todos los caminos de España con 50 años, porque a los 50 años cuando vuelve lo meten en la cárcel, y cuando vuelve 50 años de la época, que no son 50 años de ahora, claro. Ahí pudo ser que cogiera esa enfermedad, la diabetes, que le llevó a la tumba. Bueno, yo creo que la alimentación no era buena. No era buena, ¿no? Es que se juntaba todo, pero no solo para él, ya digo que era para todo el mundo. Vivir en aquella sociedad no era fácil, y bueno, la media de vida podían ser tranquilamente menos de 40 años, bastante menos. Sí. Oye, una pregunta, fíjate, yo no sé si se habla demasiado de los hermanos de Miguel de Cervantes, Andrés, Andrea, Luisa, Rodrigo, Magdalena y Juan, ¿no? De ellos ninguno triunfó ni como novelista como su hermano, ni hizo nada que pudiera ser de relevancia, ¿no? Solamente uno fue soldado, creo que fue Rodrigo. Sí, Rodrigo muere. Rodrigo además iba en la goleta, Sol, cuando son hechos prisioneros. Sí, en Argelia, ¿no? En Argelia, efectivamente. Entonces, lo que pasa que, claro, el que llevaba las cartas de recomendación era Miguel, y a Miguel le pedían por él 500 ducados, eso era imposible. Rodrigo pidieron mucho menos, y entonces la madre y el padre, pues bueno, vendieron las cosas, intentaron ir a los distintos ministerios, llamémosle ministerios, para ver si podían darle alguna ayuda. Consiguieron 60 ducados entre los dos, entre la madre y el padre. La madre además se presentaba como viuda para ver si podía dar más pena, pero al final solo consiguieron el dinero para sacar a Rodrigo, que luego muere en Flandes. Rodrigo pretende seguir la carrera militar, igual que su hermano, igual que Miguel, pero Rodrigo la continúa y muere en Flandes. Y las hermanas, pues bueno, ya como conté antes, las hermanas, pues bueno, se le ha achacado que pueden haber trabajado en la prostitución. Sí, bueno, tan solo una, que fue Luisa, que llegó a ser priora de un convento carmelita. El resto, incluso su hermano, el último, Juan, solamente se le llegó a conocer porque el padre lo menciona en el testamento, pero no quería saber nada de él. Era curioso. Sí,
Bueno, ahí la verdad es que al final todos acababan buscándose la vida, pero sí que los padres sí que los atendieron, ¿eh? Y de hecho en Valladolid Miguel de Cervantes está a cargo de 5 mujeres, ¿eh? Su mujer, Catalina Palacios, su hija, una hija que había tenido él con Ana Franco, que era una cantinera de aquí de una taberna de Madrid, y que cuando muere Ana Franco él se la lleva a su casa. Nunca se llevó bien con ella, nunca con su hija, nunca se llevó bien. Con su mujer, con la mujer con la que estaba casada, nunca tuvo hijas, y luego sus hermanas. Y él las mantenía todas, Él las mantenía todas, que cuando pierde el trabajo claro, que ya no puede volver a trabajar como recaudador ni para el gobierno, porque ya tiene una marca grande, pues intenta dedicarse a escribir y vivir de la escritura. Y él es cuando lleva su parte de Quijote, lo lleva a su editor aquí en Madrid. Una placa muy bonita que lo recuerda. Sí. Y el editor le dice que eso es muy poco, que claro, que necesita una novela más sustancial. Y entonces pues él va metiendo todas las novelas, claro. Por eso la primera parte no tiene la forma, se le pierde el rucio, se le pierde el burro. Bueno, Cervantes, cuando lo vas leyendo sí es cierto que lo vas anotando, pero vas notando que Cervantes está ahí al lado y que se le va olvidando cosas, ¿no? Pero ya digo que no es, para mí, no es fácil. Yo el Quijote lo leí tarde, lo leí con 30 años. Tengo la versión de la edición de José María Valverde, y bueno, con todas sus anotaciones. Son necesarias muchas anotaciones que a veces pues te hacen perderte para una persona que no estudie filología. ¿Sabes qué te digo? Entonces, yo creo que es bueno tener versiones, que es bueno que se traduzca, y que es bueno que vayan metiendo a la gente. Y digo traduzca porque, claro, es una traducción del siglo XVII a ahora, 4 siglos, ha cambiado mucho. Pero a los británicos les pasa lo mismo, Yo recuerdo que yo lo que había leído de Shakespeare todo era traducido, y cuando coges el original todas son traducciones del mismo Shakespeare, porque es imposible leer a Shakespeare en la lengua que utilizaba, no lo entiende ni un inglés, ¿sabes? Y a nosotros nos pasa, no tanto, pero nos pasa algo parecido. Sí. Por eso, fíjate, se habla de Miguel Cervantes, que era el cuarto hermano de los que hemos nombrado antes. Se hablaba de las sombras de la familia Cervantes. ¿Eso significa que Cervantes no llegó nunca a cuajar una estabilidad potencial, ni él ni su familia, en toda la historia? No llegó, claro que no llegó, pero bueno. Nada, o sea, que no triunfó realmente como estaría triunfando ahora con ese libro. Bueno, él sí que tuvo éxito, Él tuvo éxito. El Quijote es considerado rápidamente un bestseller porque es considerado como un libro de humor. No es que ganara dinero porque entonces no había derechos de autor como ahora. Sí, claro. Pero sí que el libro, el Quijote, por ejemplo, en España tarda en ser aceptado como un libro serio, por lo menos 200 años después. Inicialmente se pensó que era un libro cómico, un libro humorístico, pero claro, cambia mucho. Y luego tuvo mucho éxito también en Inglaterra, aunque sorprenda, ¿no? Porque se hicieron pronto traducciones y a través de los ingleses también vuelve aquí a España, ¿no? Entonces, yo creo que los ingleses también lo hacen aposta, sabiendo lo que hace Cervantes, esa gran venganza que hablabas tú de antes de Cervantes, pues los ingleses devuelven la pelota diciendo, pues bueno, pues sois caballeros andantes, pero de dos siglos atrás, ya no, vuestras aventuras van a caer en el vacío. Parece que lo hacen a propósito, pero sí es cierto que tiene éxito. Él no se hace rico, lógicamente, él muere y lo entierran en los Trinitarios, ahí claro. Claro, por eso te pregunto que él realmente no triunfó con esa novela, con ese libro. O sea, ahora, después de muchos años, siglos, es cuando se ha dado el valor que realmente tiene esa escritura de Miguel de Cervantes. Bueno, sí, ya digo que hasta los 200 años no se le da el valor que tiene. O sea, eso tuvo que dar muchísima rabia, claro.
Bueno, Claro. cuando uno, lógicamente, ¿no? Y aparte que a él le coge muy mayor, ¿eh? Él no es como Lope, es que Lope es un ganador y Cervantes es un perdedor, ¿no? Es la diferencia entre uno y otro, claro. A Lope no le sale el Quijote pero porque no le puede salir. Igual que a Cervantes, Lope pues es más de caballero, es más de... lo ves de otra manera, ¿no? Sí que es cierto que toca el alma humana, pero es totalmente diferente. López es diferente. Ahora Cervantes no, Cervantes es que no puede hacer una novela épica, no puede hacer una novela heroica, aunque el Persiles o la Galatea, que era una novela pastoril, llega tarde a todos lados. Yo creo que posiblemente porque claro, él se va y cuando vuelve 6 años después y todo ha cambiado. López ha cambiado el teatro, la novela pastoril ya no se lleva, él escribe la Numancia y no gusta en el teatro porque ya son obras pasadas de moda. Y claro, cuando viene aquí tiene que inventarse algo, y inventa nada más y nada menos que el Quijote, ¿no? Pero a partir de lo que ya ha ido escribiendo en los ratos que le dejaban los caminos de la Mancha, ¿no? Pero sí que murió pobre con un sayón de saco, dicen, lo entierran con un sayón de saco y en los trinitarios, ¿no? Porque ellos se hacen de las órdenes trinitarias. Él y sus hermanas, porque claro, él es liberado por un trinitario, igual que tiene mucho con un dominico, no se lleva nada bien, y Franco de Paz se llama el dominico porque estaban cautivos juntos y él temía mucho que ese dominico no hablara en favor suyo, y cuando los libera el fraile trinitario Juan Gil de Arévalo sí que se lleva una carta, le hace que este fraile trinitario sea notario, y a los que han liberado con él les hace firmar diciendo que él nunca ha renegado de la fe cristiana, porque era bastante común que claro, que a latigazos uno reniegue de la fe. Y luego tiene también mucho cuidado en decir que nunca se había dado a la homosexualidad, porque también era algo común que para vivir un poco mejor, pues bueno, te hubieras dado la homosexualidad con los piratas argelinos o los piratas berberiscos. Entonces Cervantes lo tiene mucho cuidado, y ese fraile trinitario lo trae ese documento aquí, se llama el Memorial de Argel y se conserva en el Archivo de India. Pero es de lo poco que tenemos de él. De lo que más se tiene de Cervantes es de la época de Argel, de la época de la cautividad. Fíjate. Pues muy interesante la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. La verdad es que muy interesante. Un hombre que batió todos los récords del mundo, solamente superado por la Biblia, fíjate. Un libro como este, Don Quijote de la Mancha, que aún se sigue poniendo en práctica en muchísimos países, y las academias de Cervantes son de las más numerosas que hay en el mundo. ¿Quién lo iba a decir? Si lo hubiese pillado ahora sería multimillonario, evidentemente, ¿no? No, hombre, la verdad Total, es que sí, vamos. la verdad es que sí, pero bueno, también le ha pasado a todos los escritores, que Allan Poe murió en la pobreza, fíjate, otro igual, alcoholizado, y todas las novelas policíacas y todas las novelas y todas las películas de policía parten de él, ¿no? Madre, o sea, que imagínate. Sí, señor. Pues, oye, querido Norberto Ruiz, muchísimas gracias. Estás muy liado, lo sé. Estáis trabajando mucho ahora, por eso no has podido acudir al estudio hoy. Pero que te deseamos todo lo mejor del mundo. Sabes que te esperamos con los brazos abiertos el martes próximo aquí en el estudio. Bueno, el lunes. El lunes, perdón, ¿qué he dicho? El martes, no, el lunes. Si Dios quiere, el lunes estaré allí. El lunes. Rafa, y desde luego yo estoy encantado de estar allí. A mí me encanta la radio. Y a nosotros nos encanta que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Pues nada, seguiremos oyendo el programa. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Muy grande, Cuídate. de verdad que sí. De verdad que sí. Cuidaros mucho todos. Igualmente, un abrazo, querido Norberto. Y otra vez quiero llenarme de ti. Perdóname, me enredo sin querer. Trato de sobrevivir si no me das 10 minutos que te pedí. Yo sé que no estás por la labor, pero... Radio Inter, tu gran compañía.
todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Radio Inter. Contigo en cualquier momento. Las formas de las enfermedades son muchas, y la curación de ellas es modales son muchas, y la curación de ellas es modales son muchas, y la curación de ellas es modales son muchas, y la curación de ellas es modales son muchas, y la curación de